presentamos el programa Teología para Todos, programa en el que ampliarás tus conocimientos sobre Dios y entenderás claramente los fundamentos de nuestra fe católica. Aquí empieza Teología para Todos. Sí, saludamos amablemente y pues estamos aquí en este tercer programa que es el tema del sacramento del matrimonio. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos que el concepto del sacramento es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad del sacramento entre bautizados. Pues aquí vemos cómo en el catecismo está explicado exactamente que el matrimonio pues no es nada más entre dos personas, es entre dos personas y Dios. Y vemos cómo el matrimonio es un plan de Dios. En efecto, Rosalba, hola, ¿qué tal de nuevo? El matrimonio entra en el plan de Dios desde el inicio, ¿verdad? La Sagrada Escritura inicia con el relato de la creación, en donde crea el hombre y la mujer, y se cierra en la visión de las bodas del Cordero, en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, ¿verdad? Entonces encontramos pues que en la Sagrada Escritura, de un extremo a otro, se habla del matrimonio y de su misterio porque es una institución querida por Dios, ¿verdad? Dios la quiere y la unió a su propia realidad de Dios con su pueblo. ¿Cuántas veces no habla la Sagrada Escritura de la alianza de Dios con su pueblo, de los celos de Dios, de la infidelidad del pueblo, como Dios es como un marido celoso, ¿verdad?, que cuida de su pueblo? En fin, las figuras del matrimonio con relación a Dios y el trato con nosotros pues son abundantes. Y en efecto también nuestro Señor vino a elevar la dignidad de esta relación a sacramento, ¿verdad? Y a la igualdad del bautizo y todos los demás sacramentos. Entonces se puede decir que el matrimonio es un misterio porque está Dios en medio, ¿no?, de la unión. Así es, la relación esta que hay tan íntima entre el hombre y la mujer es algo querido por Dios, ¿verdad? Que todavía no lo alcanzamos a entender completamente, lo vivimos, pero no lo alcanzamos a entender, y menos ahorita que está tan atacado, ¿verdad? Sí, por eso vemos que cuando un matrimonio se conforma fuera de la voluntad de Dios, se puede decir, ¿verdad? O sea, cuando no hay sacramento, cuando se da nada más una unión civil, pues no se consigue ese fin para el que fue creado el matrimonio por Dios, ¿verdad? Podríamos decir que en cierta medida lo están viviendo, ¿verdad? Porque es algo natural, es algo puesto en el corazón del hombre, mas no está perfeccionado, ¿verdad? No tiene esa ayuda de la gracia divina que necesitamos por nuestra naturaleza herida por el pecado, y que pues desgraciadamente tantas veces llega a no dar fruto, a separarse antes de tiempo. Sí, porque cuando vemos que el matrimonio es que fue creado por Dios y se da esa unión meramente humana, pues no se consigue esa felicidad que se puede buscar, ¿verdad? Porque fuera de la gracia de Dios pues no es posible con solamente con la razón humana o con las virtudes, se puede decir, humanas, no se puede conseguir ese fin para el que fue concebido el matrimonio en la creación de Dios, ¿no? No es alcanzada su perfección, así es. Ahondando un poquito en esto, vemos que pues a lo largo de los siglos se ha visto diferentes culturas y estructuras sociales el matrimonio. ¿Cómo se ha ido, cómo se fue en el pasado? ¿Cómo era el matrimonio y ahorita cómo está actualmente? ¿Qué podemos hablar respecto a eso? Sí, de hecho en la Sagrada Escritura, aparte del relato de la creación, vemos que en el mismo pueblo de Dios pues había poligamia, ¿verdad? El mismo pueblo de Dios, Israel, se creó de
varias esposas que tuvo Jacob. Y era una etapa muy inicial de la humanidad, ¿verdad? Pero que como vino después a confirmar Jesús, no fue así en el origen, ¿verdad? En el origen fue el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán para formar una sola carne, ¿verdad? Y ya no serán dos, sino solo uno. Sí, vemos que la grandeza de la unión matrimonial se ve cuando la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. O sea, que solamente cuando un matrimonio es próspero, pero en la voluntad de Dios, es como se consiguen estos fines, ¿no? La prosperidad de la familia y de la sociedad. Así es, porque dentro del matrimonio participamos de esa característica de Dios que es el amor, ¿verdad? Siendo Dios amor, y al crearnos por amor, quiso que también nosotros ejerciéramos esa misma característica de Él. Y en el matrimonio se ejerce perfectamente, ¿verdad? Entre la unión y cooperación entre el hombre y la mujer, entre la pareja, primero, después en la transmisión de la vida a otros nuevos seres y en el trato amoroso también, pues ahí se ve que más ejemplo de la práctica del amor, ¿verdad? Vemos que la unión entre el hombre y la mujer es buena porque fue creada, fue bendecida por Dios, ¿verdad? Así es la relación natural, pues más santa, ¿verdad? Es una relación buena, querida por Dios, y pues es en la que está fundada y garantizada la continuidad, ¿verdad? de nosotros aquí en este mundo. Vemos que se convierte en imagen del amor absoluto con que Dios ama al hombre, ¿verdad? O sea, esa unión como la concibe Dios, como la bendice, vemos que ahí se da como esa imagen del amor de Dios a través del hombre y la mujer. Así es, como Dios es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues nosotros también hacemos vida a esa comunidad en el Padre, la Madre, el Hijo y el amor entre todos, ¿verdad? Que sería el Espíritu Santo familiar, ¿verdad? Sí, al hacernos pues copartícipes de la creación, ¿no? También es como nos da esa pequeña participación un tanto divina, ¿verdad? O sea, como Dios nos crea y nos hace partícipes de esa, pues sí, de la cocreación, se puede decir. Y es un mandato que nos dio, ¿verdad? Dios nos dijo, y bueno, a la primera pareja, ¿verdad? Les bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ¿verdad? Es un mandamiento de Dios para cumplir su vocación. Sí, también en la Sagrada Escritura se dice que fueron creados el uno para el otro. De hecho, pues Dios no nos quería solos, ¿verdad? Desde el principio nos configuró en unión. Así es, el hombre no puede estar solo, ¿verdad? Por naturaleza, el hombre se siente solo y Dios nos creó hombre y mujer para acompañarnos, ¿verdad? La mujer es un auxilio del hombre en el que no es algo extraño a él, sino es parte de él. Como dice la Escritura, es carne de su carne, hueso de sus huesos, es la criatura más semejante que Dios creó para el hombre. Y es un auxilio, en las dificultades que encuentra el hombre a través de su vida, pues es el apoyo, ¿verdad? Sí, porque dice que Dios nos dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. O sea, encontramos ese apoyo mutuo, ¿no? O sea, tanto del hombre con la mujer como la mujer con el hombre. Así es, la mujer también encuentra su equilibrio en el hombre. Las características masculinas pues complementan a la mujer, así como las características femeninas complementan al hombre, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy sabio, ¿verdad? Es parte de la sabiduría de la creación de Dios el habernos creado así. Pero también vemos que el matrimonio queda bajo la esclavitud del pecado, ¿verdad? Vemos aquí cómo Dios crea el concepto de la unión entre el hombre y la mujer y
por el pecado, pues pierde todas esas gracias recibidas al principio de la creación. Así es, no conocemos la relación matrimonial perfecta, ¿verdad? Porque fue perdido ese concepto desde el origen. Entonces, lo que nosotros conocemos, pues está dañado por el pecado original, en donde el hombre, pues el hombre y la mujer, ¿verdad? Viven amenazados por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y los conflictos que pueden conducirnos desde el odio hasta la ruptura. Eso es lo peligroso, ¿verdad?, de la relación, que si no controlamos esas potencialidades que teníamos originalmente en la justicia original, pues podemos llegar a fracasar como pareja. Sí, por la pérdida de esa gracia, por ese pecado original, pues el matrimonio sufrió todas estas, pues, ¿qué se dice? Pues sí, al caer por el hombre, por el pecado, se quedó, como quien dice, el matrimonio también fuera de la gracia divina, ¿no? Exactamente. Tanto el matrimonio, por consecuencia de que el hombre mismo queda fuera de la gracia, o sea, pierde la gracia, es por la que las relaciones quedan distorsionadas, ¿verdad? Por los agravios recíprocos. Circunstancias que deberían ser muy naturales y muy buenas, como el atractivo mutuo, se cambian pues por relaciones de dominio, concupiscencia. La hermosa vocación a la fecundidad, de multiplicarse, someter la tierra, pues queda sometida a los dolores del parto y a los esfuerzos para generar el pan. Y pues todo eso hace gravosa la vida de los hombres, ¿verdad? Y eso afecta pues a la relación, ¿verdad? El cansancio, la fatiga, el hastío, todo eso hace que esa relación que debería ser más hermosa, en veces se haga pues amarga, seca, tediosa, ¿verdad? Sin embargo, Dios no nos abandona, ¿no? O sea, Él siempre está ahí para pues sanar todas esas heridas, para ayudarnos con su gracia y poder sobrellevar pues este sacramento. Eso es definitivo, ¿verdad? Dios no nos dejó a nuestra suerte. Él siempre interviene con gracias especiales y siempre nos está ayudando para que esta relación pueda llegar a realizarnos plenamente, ¿verdad? Como personas. Él lo quiso, Él lo quiere, y Él quiere que triunfemos, no quiere que fracasemos. Entonces hace todo lo posible para que logremos ese objetivo, ¿verdad? Como Él lo creó al comienzo. Sí, pero pues solamente el matrimonio se puede decir que se concibe verdadero cuando se pide esa gracia, ¿no?, a Dios, porque si no se da, o sea, no se consigue el verdadero fin. Así es, ¿verdad? Como todas las gracias, si no las pedimos, pues no las obtenemos, ¿verdad? Ahí están disponibles, Dios está siempre presente queriendo dárnosla, pero necesitamos pedirlas, ¿verdad? El que pide, recibe, el que llama, se le responde, el que busca, encuentra, ¿verdad? Si no lo hacemos así, pues quedamos gravemente deficientes de esas gracias. Haciendo un poquito un recuento de lo que fue el matrimonio bajo la ley antigua con los patriarcas y los reyes, vemos que se daba de diferentes formas, porque existía la poligamia, la indisolubilidad no existía, ¿verdad? Se podía disolver el matrimonio. ¿Cómo ahondaríamos un poquito en este aspecto de un poco como la historia, ¿no?, del matrimonio ya? Sí, como ya decíamos en un principio, el pueblo era inmaduro, era pequeño en la fe. Posteriormente fue creciendo, ¿verdad? El Dios mismo, a través de los profetas, fue preparando la conciencia del pueblo para que entendieran más profundamente la unidad y la indisolubilidad del matrimonio.
como por ejemplo los libros de Ruth, de Tobías, ¿verdad? Que dan testimonios muy hermosos acerca de las relaciones matrimoniales. Siempre existieron esos matrimonios monogámicos, como Dios los quiere, pero quizá no era la costumbre general, porque estaba permitido la poligamia y el divorcio. Pero a través de la pedagogía divina, pues el pueblo fue entendiendo que lo que quería Dios era la relación monogámica, ¿verdad? Sí, se puede decir que la alianza, haciendo una pequeña prefiguración del matrimonio con la alianza de su pueblo, ¿verdad? Vemos que fue preparándolo para la nueva y la eterna alianza, o sea, haciendo una prefiguración del matrimonio con la alianza de Dios con su pueblo. Así es que se vino a perfeccionar con Jesús, ¿verdad? Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero Inmaculado, que se casó con su iglesia, ¿verdad? Formó su iglesia y se casó. Son las bodas del Cordero, que es el que lleva a su esposa también al paraíso de regreso, ¿verdad? De hecho, en la vida pública de Jesús, pues su primer milagro lo realiza en una boda, ¿no? En las bodas de Caná. Eso también tiene un gran significado, ¿no? Es un mensaje para el matrimonio. Así es siguiendo la imagen, pues, de Dios, que Dios había llevado en las Escrituras desde el comienzo de la alianza del matrimonio de Dios con su pueblo, pues inicia pues Jesús con este sacramento su predicación pública, ¿verdad? En las bodas de Caná. Y pues encontramos que Jesús restituye esa indisolubilidad al él mismo decir, ¿verdad? Cuando le preguntaron sobre el matrimonio, sobre cómo la ley de Moisés repudiaba a la mujer cuando un esposo podía repudiarla, él mismo lo dijo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Eso lo encontramos en la Escritura, ¿verdad? Así es, nuestro Señor vino a elevar la dignidad de este sacramento de nuevo, ¿verdad? Vino a darle reconocimiento, a confirmar su importancia y pues hasta elevarlo, como dijimos anteriormente, hasta el grado de ser uno de los sacramentos de la vida cristiana. Muchas veces se ve como que es una carga muy pesada, ¿no? La de la unión, pues, monogámica, se puede decir que muchas veces lo dicen, que por qué la iglesia no apoya el divorcio, ¿verdad? Pero vemos que no lo es, que no es una carga pesada, porque Jesús deja todo, o sea, Jesús nos bendice y nos deja su gracia para poderla sobrellevar. Dentro de la vida matrimonial, Rosalba, pienso que todos los que estamos casados experimentamos que sí es una relación pesada, ¿verdad? Mas sin embargo, sí está relacionada directamente con la experiencia de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús su vida aquí en la tierra? Su final no fue del todo festivo, ¿verdad? Sufrió una gran carga, el abandono de sus apóstoles, mas sin embargo eso fue lo que nos dio la vida. Y yo creo que en ese sentido también nosotros estamos llamados a vivir otra vez como Jesús esa vida conyugal con su iglesia, y así la pone San Pablo, ¿verdad? San Pablo dice: esposos amen a sus esposas, esposas respeten a sus esposos, y lo refiere todo esto al misterio que Jesús con la iglesia. Es decir, en el sufrimiento que se pueda pasar por esta relación, encontramos al final el gozo, ¿verdad? El gozo de la vida eterna, porque el amor, la mayoría de las veces, se da por eso, el dar sin esperar recibir. Y esta relación que nos testifica que a veces puede ser penosa, pues al final es un testimonio del amor verdadero de Dios, ¿verdad? Pues sí, porque yo creo que en el matrimonio pues se practican todas las virtudes, o sea, se pasan todas las pruebas. Ahí es como pues es como un examen que
que estamos llamados a pasar, pero pues con la gracia de Dios, ¿verdad? Porque pues solos con nuestra humanidad no sería posible, no se puede dar. Es imposible humanamente que un matrimonio sobreviva sin la gracia de Dios. Así es, y eso pues tenemos mucha experiencia que lo demuestra, ¿verdad? En un momento regresamos aquí en Teología para Todos. Continuamos con tu programa Teología para Todos. Y retomando esta plática y regresando de la pausa, volvemos en este tema que se llama el sacramento del matrimonio. Hemos andado un poco en lo que es cómo Dios formó, cómo Dios configuró el matrimonio, y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la celebración del matrimonio, la celebración del sacramento. ¿Cuáles son las condiciones, cómo se realiza el rito y la celebración del sacramento, profe? En nuestra fe católica, la celebración del matrimonio en el rito latino siempre es dentro de la Santa Misa. Esto es porque es este vínculo que se va a santificar, en el que el ministro va a ser testigo, se hace celebrando la Eucaristía, que es el memorial de la nueva alianza en la que Cristo se unió para siempre a su iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Entonces es una ofrenda que se hace como cristianos de uno para el otro y de sus propias vidas, ¿verdad? Uniéndose a la ofrenda que hizo Cristo por su iglesia en el sacrificio, y así unirse a la comunidad cristiana, formando un solo cuerpo. Ellos una sola carne, igual que Cristo formó un solo cuerpo con su iglesia. Pues sí, vemos que la celebración se da en la Eucaristía, ¿verdad? Porque en la Eucaristía pues presenciamos la presencia real de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre, y al ellos tomarla pues se forman en un solo cuerpo, ¿verdad? En Cristo. Pero entonces vemos que los votos y lo que se prometen se hacen ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En efecto, es algo muy serio, y por eso se pide que los esposos se preparen, ¿verdad? Se preparen antes de este matrimonio, primero con el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Para llegar con toda la santificados, ¿verdad? Con toda la dignidad al sacramento. Y también aquí cabe mencionar que también deben de llegar preparados, ¿verdad? Preparados a lo que van a hacer, porque los efectos son muy grandes, es muy grande el sacramento, y en la realidad vemos que muchas veces llegamos desconociendo esto, o con otra idea, ¿verdad? Distinta a lo que en realidad es, y pues muchas veces estas parejas se ven rebasadas en su vida por la carga de lo que es en sí la relación matrimonial, por falta de preparación, ¿verdad? Pero debemos llegar preparados, ¿verdad? Ahondando un poquito en esto, profesor, ¿usted considera que la preparación que actualmente se da en la iglesia, particularmente en nuestra diócesis, es la adecuada, es la correcta para este sacramento tan importante? Pues puede mejorarse, debe ser, yo pienso, igual a lo que están hablando los padres sinodales en la actualidad, que debe ser más extensa, ¿verdad? Muy bien reflexionó Papa Francisco que para la preparación para un ministro que se va a ordenar en sacerdocio toma de 6 a 8 años, y para celebrar el sacramento del matrimonio muchas veces toma un fin de semana o un mes, o cuando mucho 3 meses.
no puede haber esa disparidad, ¿verdad? Tanto es difícil la vida sacerdotal como la vida matrimonial, que creo que debe ampliarse esa preparación. ¿A cuánto? No sé. ¿Cómo? Tampoco, pero sí debe ser. Hay muchos aspectos que sí se pueden prever, en los que sí se puede ayudar a las parejas a que se preparen para que tengan éxito, ¿verdad? Al final, lo que yo creo que todos queremos es de que todas las personas, todas las parejas tengan éxito en su relación, que no vayan a fracasar, que estén preparados ante el ambiente que los va a recibir, que va a estar en contra de ellos, porque vemos ahorita que el ambiente actual es en contra de la familia, y pues deben estar preparados para todo eso. Sí, yo creo que es importante lo que nos comenta, y pues sí, verdaderamente ojalá que en este sínodo las conclusiones sean pues para bien de este sacramento, porque pues el matrimonio es donde se concibe la familia, ¿verdad? Y la familia pues es la célula de la sociedad. A lo mejor sociológicamente es ese concepto, pero es verdad, o sea, de las familias salen las personas que viven, con las que convivimos, con las que trabajamos, y vemos que hay mucho que trabajar. O sea, estamos en una sociedad verdaderamente con mucho dolor, con muchas injusticias, que si nos vamos a la raíz, creo que el sacramento no se está realizando como se debe, ¿no? O sea, las parejas no se están casando por las razones que se deben de casar y por las que se deben de unir. Sí, parece ser cierto lo que dices, Rosalba, por la experiencia, ¿verdad? La cantidad de separaciones que hay, pues es muy alta. La cantidad de matrimonios por la iglesia también es muy baja. Entonces, sí, por ahí va la situación. Sí, hay matrimonios, hay menos matrimonios por la iglesia, pero también hay muchos matrimonios por la iglesia que están separados, y hay personas en segunda unión, que también eso ha creado pues una parte, un cúmulo de personas ahí que están reclamando ahí otro tipo de derechos de acceder a la comunión. Pero creo que si estas personas hubieran conocido que cuando se casaban y los votos que realizaron en ese sacramento no los realizaron ante un sacerdote, sino ante Dios mismo, yo creo que el sacramento pues no se tomaría tan a la ligera, ¿no? Como se ha tomado. Así es, de acuerdo. Volviendo un poquito a la celebración, profesor, vemos en las diversas liturgias que se dan las oraciones y la bendición a través del sacerdote. También ahí en esas oraciones, en esas epístolas que se dicen, vemos cómo ahí todavía es un resumen, ¿no? Cómo se está confirmando lo que debe ser el matrimonio y lo que Dios quiere de esa unión. En efecto, cuando se realiza el rito matrimonial, pues son los esposos los que se dan el consentimiento, ¿verdad? El esposo a la esposa al esposo, y el ministro es solamente un testigo, ¿verdad? Es un testigo de calidad, en donde él está presente cuando los esposos se dan el consentimiento recíproco, y el testigo bendice esa unión que ha sido celebrada por los mismos esposos. Y en la epíclesis de este sacramento, más adelante de la celebración, pues los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia, ¿verdad? Y con eso el Espíritu Santo sella la alianza de los esposos, que pues va a ser fuente generosa de amor, que renovará la fidelidad y les dará las fuerzas necesarias para posteriormente seguir adelante con su relación. Pues sí, yo creo que por hoy hemos concluido. Vemos que el sacramento del matrimonio pues es verdaderamente un misterio. Es un misterio porque Dios así nos lo reveló, ¿verdad? Y pues a lo mejor humanamente no lo podemos explicar, porque pues los misterios de Dios, solamente Dios tiene su finalidad, Él sabe su propósito. Pero sí es muy importante, porque pues del matrimonio deriva la familia, ¿verdad? Y la familia pues es la
la riqueza. El Papa Francisco ha hecho mucho énfasis en el valor de la familia y en la importancia de las familias, que ahí aprendemos pues lo básico en una familia, aprendemos los valores, aprendemos a amar a Dios. Entonces estamos llamados como laicos pues a aportar lo que podamos para que tengamos familias fortalecidas en el amor, fortalecidas en la comprensión, en la misericordia, y que pues lleguemos a ese fin al que Dios nos llama, ¿verdad? A su gloria. Así es, Rosalba. Bueno, pues muchas gracias y pronto nos estaremos escuchando de nuevo. Mucho gusto, gracias. Por hoy termina tu programa, Teología para Todos. Te esperamos la próxima semana para que juntos reflexionemos más sobre nuestra fe.